really just talk about. Quiero dar una introducción de cómo llegamos ahí. Yo soy Eder Martínez, soy el coordinador de comunicación en Green Latinos. Hace unos meses Mark se acercó conmigo para sentarse y pensar cómo podríamos empezar a trabajar activamente dentro del espacio de información y desinformación climática, especialmente en español. Como saben, eso está afectando nuestra comunidad de muchas maneras, pero no entendimos el problema. Pero para nosotros era un tema de entender quién está ahí, quién está vulnerable y quién está divulgando esta desinformación. Nos contactamos con Michael Ku de Friends of the Earth y empezamos a tener discusiones generales y estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido en esto. Él ha sido líder de muchas coaliciones para pelear contra la desinformación. Entonces vamos a ver quiénes son algunos de los actores claves, quiénes están divulgando información falsa y ver cómo podemos luchar contra esa narrativa. Quería reconocer que hay intérpretes y gracias a todos que están en el webinar. Gracias por estar aquí. Gracias a los intérpretes por estar aquí. Entonces, estamos hablando concretamente de la comunidad en español y son personas que no entienden inglés bien y están siendo impactados, ya sea educación, ya sea temas socioeconómicos, son los que están afectados por eso. Y quiero pasar la voz a Mark, el fundador de Green Latinos. Gracias, Eder. Y quiero asegurarnos de que demos otra mano a Eder por todo su trabajo tan duro en esto. Eso está funcionando bien. Mi nombre es Mark Magaña y también quiero agradecer a Friends of the Earth por su colaboración. Gracias, Michael. Ellos iniciaron la conversación con nosotros y agradecemos toda la colaboración. Mi nombre es Mark Magaña, soy el presidente y fundador y jefe ejecutivo de Green Latinos. Somos un grupo nacional de campeones ambientales. Nos unimos como individuos de diferentes sectores del movimiento ambiental, latinos que trabajan en la línea de frente, en grupos delegados, académicos, gobiernos, fundaciones, grupos de derechos civiles, trabajando en corporaciones sustentables y en energía renovable. Somos se murió la pila, se acabó la pila del micrófono y van por otro. Somos convocantes para que la gente pueda crear sus relaciones entre ellas. Cada quien tenemos nuestro propio poder, acceso, organización y capacidades, organizaciones, pero necesitamos los recursos que otras personas en nuestra comunidad tienen.
Entonces, ¿cómo podemos romper barreras, mm, barreras que existen en la comunidad para poder lograr la liberación de la comunidad que buscamos? Entonces, para nosotros, nuestra habilidad para convocar y conectar a nuestros miembros con recursos y su capacidad de crecer para que todos podamos abogar juntos es la clave de lo que hacemos juntos. Entonces, cuando tengan tiempo, por favor, vayan a greenlatinos.org y voy a mencionarlo otra vez al final, y únanse a nosotros, sean un miembro de nuestra organización, sean parte de este grupo, esta familia. Hoy estamos aquí para hablar de tema importante de desinformación en la comunidad española. Vemos cada vez más el problema de desinformación en general en los medios. Entonces, pero apenas hace poco hemos estado viendo ese problema específicamente para la comunidad española, entonces, de latinos. Entonces, para ver el consumo de medios de la comunidad latina, somos consumidores enormes de los medios y poder ver toda la gama de plataformas que tenemos y que miramos y reconocer que es muy difícil, o hasta ahora ha sido muy difícil por la falta de infraestructura en muchos de estos sitios de medios sociales, de poder revisar y monitorear y regular, sobre todo en español, todo lo que se pone en esos lugares. Entonces queríamos investigar qué está ya ahí cuando hablamos de desinformación ambiental en español. Es muy fácil poner información en los medios y con repetición y tribalismo es muy fácil convencer a la gente que arriba es abajo, que derecha es izquierda, que bien es mal y hacer que las personas defiendan esas posiciones. Y nuestra comunidad es tan susceptible como cualquier otra con esto. Entonces, queremos hablar de la desinformación. Tenemos expertos aquí que han trabajado mucho tiempo en cómo esta mala información, desinformación se divulga en nuestras plataformas y qué podemos hacer al respecto. Entonces, primero quiero presentar a Cristina López con Gráfica, que realmente hizo el trabajo fuerte en la creación de este documento que está en el frente. Entonces, por favor, asegúrense de agarrar uno de estos reportes, reportes increíbles. Y también es coautora de un escrito que se llama Ecológicos, que es muy bueno. Luego tenemos Vanessa Cárdenas, una amiga de mucho tiempo de Cárdenas, Estrategias Cárdenas. Es estratega en espacios sociales. Desde los últimos años ha liderado una comunidad de latinos y latinas para combatir la desinformación en las comunidades latinas. Y luego al final tenemos a Astrid Cablas, científica principal sobre ambiente en la Unión de Científicos Preocupados. Y muchas gracias por estar aquí. Entonces, para empezar, Cristina nos va a ayudar a revisar repasar el reporte. Voy a pasar al podio. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Thank you so much for having me here today. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Como dijo Mark, mi nombre es Cristina López. Soy analista principal en gráfica y quiero mostrar el último reporte que nuestro grupo Eco y Lógicos encontró y que fui coautora con mi colega Santiago, quien no pudo estar aquí. Para este reporte lo que hicimos, vimos la red que divulga la desinformación climática en español e intentamos mapearlo. Para empezar, quiero ver un mapa de lo que vamos a
mapa de la ruta que vamos a pasar hoy. Primero voy a hablar de la metodología y luego cómo mapeamos esta comunidad y una pequeña análisis de lo que encontramos en las cuentas involucradas en Twitter. Y luego vamos a ver algunos actores en esta comunidad en diferentes plataformas. Y luego vamos a ver la estructura de la red. Y luego vamos a ver qué tácticas usaron para divulgar esa desinformación, y luego vamos a enfocarnos en las narrativas más comunes que esas redes divulgaban. Entonces, este es el mapa que capturamos, que ilustra las comunidades de habla español en Twitter que están involucradas en conversaciones relacionadas en la desinformación climática. Ese análisis está enfocado en cómo compartieron desinformación. Empezamos con el hashtag que vimos mucho que compartían desinformación. Uno fue hashtag alarmismo climático, fraude climático, engaño climático, manipulación climático y hashtag TO, no entendí bien. Y esto vimos, con eso estábamos viendo qué cuentas confiables estaban o con influencia estaban divulgando o compartiendo esa información y ver a dónde van. Entonces, así podríamos ver las cuentas que estaban interesados en repartir esa información o divulgar esa información, desinformación. Aquí tenemos 2080 cuentas y cada círculo que ven en el mapa es una cuenta. Y su tamaño es más grande dependiendo del número de seguidores que tiene. Y esas cuentas están en grupos, los hemos agrupado en 8 regiones de habla español. Entonces, enfocado en contenido, vimos que estaban más enfocados en divulgar de contenido derechista o mensajes derechistas, y pueden ver los grupos en diferentes colores en el mapa. Hay una distribución de cuentas que es bastante difusa, no todos están juntas esas cuentas, y esa falta de densidad en los grupos indica que hay poco seguimiento dentro del mapa, y eso es lo que nos dice en Twitter, es que no hay un grupo cerrado de cuentas que están repartiendo o divulgando esa información. Lo que tenemos es una red muy abierta, son cuentas separadas en diferentes áreas de habla español, y todos están involucrados con una agenda derechista más amplia que incluye una gama amplia de información derechista. Y por eso están siguiendo estos cuentas con desinformación. Una idea de los grupos que están compartiendo y dónde red internacional de cuentas no está necesariamente buscando influenciar a personas habla español en Estados Unidos, pero como comparten un idioma, eso sí les une de una manera muy poderosa. Y tenemos la hipótesis que el enlace entre personas de habla español en Estados Unidos con sus redes sus enlaces de diáspora con sus países de origen, eso hace que haya un camino muy fuerte de comunicación entre los países de origen y los de habla español en Estados Unidos. Ninguna de esas redes está enfocado específicamente en desinformación en clima, pero siempre que hay una respuesta a eventos, por ejemplo, a clima extrema o reacciones sobre políticas que incluyen acciones en cambio climático o políticas
que son para que invitan a gobiernos que hagan algo sobre el cambio climático. Cuando quieren reaccionar a estos eventos es cuando ven actividades compartiendo desinformación. El mapa también fue muy útil, aunque fue muy pequeño, pero encontramos muchas palabras claves que se usa en la desinformación. Entonces pudimos ver cómo es esta conversación fuera de Twitter y entonces buscamos entender la ecosistema más amplia. Entonces, para ilustrar mejor este ecosistema más grande, escogí ejemplos de tres actores muy influenciantes, pero también muy diferentes. Entonces, comencemos por la izquierda. Epoch Times es una empresa de medios con un sesgo de maga muy fuerte y tiene una estrategia multiplataforma muy exitosa en varios idiomas. Así que más que todo están cubriendo narrativas de derecha sobre eventos actuales, pero su cubrimiento ambiental específicamente depende del sitio en inglés Epoch Times. Entonces, no se conectan, no se directamente están relacionados con el clima, pero sí tienen bastante valores de producción ahí que lo hace bastante atractivo y es un autor muy influenciante para gente que está buscando fuentes acerca de eventos actuales, específicamente en español. Luego, La Derecha Diario se diferencia de Epoch Times porque no es un conglomerado de noticias, sino que es un agregador de medios. Ellos van a buscar en la web contenido para sus audiencias, contenido que puede ser viral y usan traducciones de contenido de medios de derecha de Estados Unidos o imágenes de macro meme. Ellos están en Argentina, no necesariamente están tratando de alcanzar una audiencia en los Estados Unidos, pero son increíblemente populares y su contenido es bastante viral. Aunque no se concentran en el clima específicamente, tienen un alcance multinacional enorme entre diferentes países hispanohablantes y esto los hace un vector importante de desinformación em, en español, que está traducida directamente del inglés para audiencias hispanohablantes. Luego quiero hablar de otra cuenta que es distinto de estos actores de los que acabamos de hablar, puesto que está exclusivamente enfocada en expandir la desinformación climática. Más que todo, em, repiten otros tropos negacionistas, tienen memes anti-acción climática, pero tienen una audiencia limitada porque tienen menos de 1,000 seguidores en Twitter y únicamente están en Twitter. Su papel es que su contenido se amplifica a la red más amplia por medio de esta audiencia pequeña de seguidores de esta cuenta. Las tres ilustran una red que es multinacional, que usa contenido escrito en inglés originalmente y que todos alcanzan una audiencia bastante amplia a través de diferentes métodos. También quiero enfocarme en la manera en que logran hacer esto. Entonces, después de hacer un análisis de contenido bastante completo de estos actores, nos dimos cuenta de algunos patrones compartidos de comportamiento que ilustra la manera en que actúa esta red. La primera técnica en la que me quiero concentrar es que nos dimos cuenta de que se comparte bastante el contenido. Por ejemplo, Epoch Times en español tiene una serie de cuentas y canales afiliados en diferentes plataformas que están asociadas con su programa de noticias o asociadas con otro eh, vertical de contenido. Entonces, entre estas cuentas afiliadas van a compartir exactamente el mismo contenido con exactamente el mismo título. Y esto es común en estas cuentas que usan
estrategia o estrategia transversal es el expandir transversalmente su contenido. Entonces, por ejemplo, Epoch Times TV saca al aire uno de sus shows y luego eso se saca un clip de ese programa y luego se amplifica a través de las cuentas del Epoch Times y alcanza a la audiencia de todas estas cuentas y ayuda a que crezca. También en términos de reclutamiento nos dimos cuenta de que hay cuentas que, por ejemplo, hay un agregador de contenido de Sudamérica que difunde, eh, em, se llama Radio Libertad, difunde memes de derecha y tienen una afiliación abierta, tienen una página web que promueve esto y están con una cuenta de Instagram y de YouTube que se llama The Awakened Citizen, que busca todos estos avatars y la marca de de teorías de conspiración. Y en su sitio web tienen un programa asociado o una red de influenciadores que hacen una convocatoria abierta para creadores de contenido que tienen una visión similar para que les ayuden a expandir el contenido y les ayuden a que crezca la red. Estas cuentas vinculadas son muy determinadas acerca de que supuestamente hay censura y que lo que quieren hacer con los programas asociados es emular otras redes que existen en el habla inglesa, en las redes de derecha, que son muy exitosas en difundir su contenido y usan la red que usan como inspiración y que citan y que es el Daily Wire de Ben Shapiro. Esa es la aspiración de esta red, es formar una red similar de cuentas que puedan ayudarse unas a otras al fomentar el contenido de unas y otras. Otra cosa que nos dimos cuenta es que hay muy poco contenido original. Entonces, el núcleo del contenido que encontramos fue traducido de fuentes primarias en inglés al español, usando subtítulos o traduciendo entrevistas o yendo a las fuentes originales de desinformación en inglés, como por ejemplo Jörn Lomborg o Morgan Schellenberger, que son negacionistas climáticos, y luego reproducen este contenido en su propia red social, pero en español. Entonces esto es llevado al español para sus audiencias. Y nos dimos cuenta también de que todos estos actores usan diferentes técnicas para intentar la vigilancia de contenido. Y todos los autores hacen esto bastante. Llevan a sus audiencias a otras plataformas menos extremistas. Y esto es para publicar contenido no violento que los metería en problemas, pero en ese mismo contenido pondrían un link para su canal de Telegram. Allí sí publicarán el contenido completo que no van a publicar en YouTube, por ejemplo. En Instagram usan como anuncios para llevarlos a cuentas que no tienen moderación de contenido. Y esto lo hacen en nombre de evitar la censura. Y esto es para llevar a sus audiencias, para evitar la vigilancia. Entonces, usan un lenguaje codificado en el que evitan usar palabras para no llamar la atención de moderadores de contenido o otros monitoreos automáticos como algoritmos. Entonces, por ejemplo, un creador que quisiera poner una teoría de conspiración sobre Bill Gates, en vez de decir Bill Gates, va a decir Bill Puertas y le explicaría a esa audiencia que hizo eso porque esa es la manera de evitar la censura. Entonces los títulos van a tener ortografía distinta, por ejemplo, números o letras distintas para evadir cualquier filtro de texto que pueda existir.
Entonces, esta ortografía alternativa la vimos en hashtags, en palabras clave, donde vimos contenido en Twitter. Por ejemplo, calentamiento global estaba escrito como calenta.miento. Entonces, si uno lo busca, si uno busca desinformación climática, no va a encontrar esta palabra. También quiero concentrarme rápidamente en los tipos de narrativa y quisiera aclarar que es muy tenue la línea donde termina una narrativa y comienza otra. Muchas de estas narrativas contienen partes de otras narrativas que venían antes y todas estas seguramente las has visto antes. Por ejemplo, esta es muy común en las plataformas. Es la idea de que el cambio climático fue un engaño creado por las élites globales y que toda la idea de combatir el cambio climático tiene que ver con beneficiar élites como para que adquieran más poder o para ganancias financieras. Entonces, algunos creadores difundieron esta idea. Por ejemplo, un creador en TikTok que se aferró a una narrativa de protestas en los Países Bajos y decía que estaban conectados con un deseo intencional para que las poblaciones pasaran hambre. Entonces los llamados para salvar el planeta o combatir el cambio climático es solo una fachada para construir el globalismo y el control de la sociedad. Hay una idea de que la agenda climática es equivalente a una especie de religión, que esta no es una verdadera amenaza, dicen, sino que ha sido amplificada por la gente en el poder para conservar este poder. Y uno encuentra muchas versiones distintas de esto que a veces incorporan otras desinformaciones, por ejemplo, desinformación de COVID, y se ven otras intersecciones con narrativas políticas falsas. También está la Agenda 2030. Se ve en muchas plataformas transversalmente y se ve que se declara que la prevención del cambio climático es simplemente una parte de una conspiración más amplia que está detrás de la Agenda 2030, que busca fomentar el globalismo. Y parte de esta narrativa falsa tiene tropos como, por ejemplo, que em, nos quieren disminuir la población y quieren controlarnos. Simplemente dibuja esto como una agenda nefasta que busca conservar el poder. Y esto está muy vinculado a la narrativa que hablamos de tratar, la de las élites globales. Esta es también muy popular. Vemos que se apunta a la misma, en español sucede lo mismo que en inglés. Se apunta a las mismas personas como Greta Thunberg o Al Gore o gente que ha estado involucrada en el activismo climático durante mucho tiempo. Se apunta mucho hacia estas personas para disminuir sus acciones, los dibujan como títeres o como hipócritas o títeres de otras fuerzas escondidas. Y hay memes que vemos en inglés, luego se traducen al español. Por ejemplo, esta historia particular en la cual hay un evento en el que participó Greta Thunberg y otras fotos se usaron para descontextualizar, para mostrar que los activistas climáticos dejaron un gran desorden y mucha basura y que eran hipócritas. Y a pesar de esto de que las fotos estaban descontextualizadas, no eran del mismo evento. Luego vemos esta narrativa de que es un engaño el activismo climático y se dice que esto es para apoyar cualquiera de las agendas de las élites. Pero entonces se dice que la acción climática es simplemente alarmismo climático. Dicen que no está pasando nada o que lo que está pasando es normal. Finalmente,
llegamos a territorio muy conspiracionista y se me dice que los patrones de cambio climático han sido son parte de geoingeniería y se usan, son creados y se usan para apoyar su agenda globalista. Muchas gracias. Y ahora quisiera entrar al panel rápidamente. Quiero comenzar contigo, Astrid. ¿Cuál es el riesgo, el reto más grande para combatir y desmentir la desinformación? Quiero decir, hablamos mucho de que estamos hablando a las personas ya convencidas. Entonces, el reto más grande para nosotros es mejorar en reclutar, en traer más gente a nuestra red y repetición. Si repetimos mucho nuestro mensaje, estaremos en mejor condición, porque es lo que hacen ellos, repiten y repiten vez tras vez. Y la gente que quiere creerlos, creen que es cierto. No, ni siquiera se dan cuenta que están compartiendo desinformación. Queremos hacer lo mismo. Queremos que la gente comparta nuestra información, que creen que es verídico y que en nuestro caso sí es cierto, sí es verdad. Hola a todos, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Primero, eso fue muy bueno. Muchas gracias. No puedo esperar leerlo a fondo, pero voy a decir unas cosas absolutamente lo que dice Astrid, estoy de acuerdo. La derecha ha sido muy exitoso en crear una infraestructura muy grande de comunicaciones que nosotros no tenemos en la izquierda. Es uno de nuestros problemas más grandes, pero también dice Astrid que la derecha ha encontrado la forma de coordinar y amplificar su mensaje y nosotros no. Pero quiero enfatizar que esta información, aunque se definen otros términos porque tiene los medios sociales, tiene esas plataformas, ese componente, pero a final de cuentas es un problema de comunicación y es por eso que presenta retos para progresistas porque no tenemos la infraestructura para comunicaciones y tampoco en nuestras redes. Pero tenemos herramientas que nos pueden ayudar a combatir eso, pero solo podemos usarlo si podemos coordinar y ampliarlo entre nosotros. Entonces, es un reto grande de cómo coordinar eso. Quiero decir que yo no soy un profesional de comunicación, pero sí estoy de acuerdo que sí es, a final de cuentas, es un asunto de comunicaciones y amplificación y que puede trabajar en ambos sentidos. Esas redes existen porque hay una demanda para ese tipo de contenido. Hay una demanda para personas que están buscando ese tipo de información con matices ideológicas de recursos fuentes que están en su propio idioma. Entonces, esos creadores de contenido ven que existe esa demanda y están cumpliendo o llenando a esa demanda. Entonces, esa demanda existe en los Estados Unidos, las hablas españolas. Entonces, usando esas mismas redes que usan los derechistas puede ser útil. ¿Crees que culturalmente los latinos, y es interesante, la otra noche en la cena estábamos conversando sobre La Llorona y Chupacabras y Cucuy y cómo nuestros papás y los grandes han ocupado historias y leyendas para alterar nuestro comportamiento. No voy a decir que es desinformación porque la gente va a jurar que vieron a La Llorona o la Chupacabra.
Y esas cosas, esas historias nos cuentan, nos enseñan cosas. La Llorona nos muestra que no estemos muy cerca del agua para no caernos. Cucuy, que no hagas nada malo y que está abajo de tu cama en tu closet. O chupacabras, que cuides bien a tus animales. Entonces, aunque esas cosas suenan muy exageradas, pero con repeticiones por generaciones en nuestras familias contándonos eso, el poder de nuestra tribu y la cultura. Además, aunque intelectualmente o científicamente digamos bla, 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 pero la mayoría de gente con quienes yo hablo me dirán, sí, yo los he sentido, los he visto, son reales. Entonces, el poder de nuestras leyendas, eso lo hará más difícil a veces combatir otra desinformación cuando surge. Pues yo diría que hay definitivamente un componente que desinformación siempre ha existido en nuestra comunidad. Creo que lo que es diferente ahora es que hay plataformas de medios sociales que nos están bombardeándonos con esa información. Y también la falta de otras fuentes confiables de información. Porque, como saben, los periódicos en español están muriendo, hay menos. Entonces, esos actores que están intentando lastimar a nuestras comunidades están llenando estas brechas. Pero el punto que quiero enfatizar es que no podemos hablar de ese tema sin hablar del papel que tienen las plataformas de medios sociales. Porque no, pero el problema no va a desaparecer hasta que las plataformas de estos medios sociales hagan mejor evaluación del contenido que ponen, que tengan personal de habla español. La realidad es que aunque nosotros estamos intentando controlar o afectar lo que pasa desde el anfitrión o desde el que pone la información, pero el problema está en otro lado. Quiero decir gracias. Sabemos el poder de la historia. La gente, pero todavía el cambio climático no se ha vuelto una historia, no es tan fuerte como un cucuy, porque en las historias culturales sabían qué hacía el cucuy o el chupacabras. Entonces creo que tenemos que crear una narrativa alrededor del cambio climático que se vuelve una historia con un carácter, con un personaje, con una historia y para decirles a los jóvenes desde pequeños, porque a los niños se acuerdan de las historias. Y si nosotros no tenemos los recursos para cambiar los medios sociales, pero si podemos educar a nuestros niños desde chiquitos para que entiendan eso, yo creo que eso sería muy bueno. Si sabemos que los medios sociales han amplificado y acelerado el uso de desinformación, especialmente tanto que absorbe información en los medios sociales, nuestra comunidad, de manera desproporcionada. Pero aparte del asunto de los medios sociales, que es el acelerador, ¿cuál es el peligro más grande para la comunidad latina cuando hablamos de desinformación en general? Sentimos que nos está causando hacer diferentes cosas. ¿Cuáles son los peligros que creemos que está sucediendo por eso? Yo creo que es falta de involucramiento, que la gente se está aislando. Yo diría lo mismo. A veces hay una falta de motivación porque la gente está abrumada. Se distancian del asunto porque dicen que hay gente lista que está ya haciendo el trabajo y no se dan cuenta que ellos mismos son las personas listas quienes que pueden y deben de hacer algo. Entonces, estar abrumado, falta de motivación, falta de información y que hay poca información confiable. Creo que
creo que el poder de repetición es muy importante. Para mí, el reto más grande y lo que no me deja dormir en la noche, la gente más vulnerable es que no saben ya qué es cierto, qué es verdad. En nuestra comunidad, eso es muy desmoralizante. Venimos a este país porque creímos en la democracia y los valores de este país y luego llega ese como una cascada de mentiras, entonces no se sabe qué es verdad. Entonces, por eso nuestro objetivo como defensores comunitarios y líderes, nuestra responsabilidad es asegurar que estamos hablando la verdad, que estamos repartiendo, divulgando hechos reales y en comunicación con nuestra comunidad. Y claro, no es nada más la comunidad latina, eso es algo que está sufriendo todo el país. Sí, yo diría que la falta de involucramiento, la cosa que tienen todas estas narrativas de desinformación, lo ponen todo en nosotros contra ellos y ellos son muy poderosos y no sabemos sus intenciones. Y algo que hacen esas narrativas muy bien es que se remiten a problemas reales que existen y dicen que el problema, el agresor es el cambio climático, la gente que hablan del cambio climático. Entonces, cuando se presenta acción climática como con un poco de autoritarismo, hay gente que tiene experiencias negativas con el autoritarismo y entonces van a reaccionar de manera fuerte. Entonces, ese desempoderamiento que vive, porque primero no podemos hacer nada porque ellos tienen el poder y nosotros no, y no voy a regresar de donde vine, a donde vine, entonces no voy a cambiar nada. Entonces, para luchar contra ese desempoderamiento, ¿qué tipo de soluciones existen en el nivel de políticas, en nivel administrativo, en compañías de medios sociales? Y también, ¿cuáles son algunas soluciones para luchar contra desinformación entre familias y comunidades? Primero quisiera empezar con el nivel más alto, las políticas, la autovigilancia de la industria tecnológica. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, yo puedo empezar. Yo creo que ahorita muchas conversaciones fuertes están sucediendo con los miembros del Congreso, cómo hay que vigilar la información. Creo que hay modelos en Europa y otras partes del mundo donde donde están diciendo a las compañías que son responsables por lo que ponen y tienen que hacerse responsables del contenido que ponen en el público. Pero habiendo dicho eso, creo que lo que tiene el impacto más grande en las plataformas es cuando hay presión de grupos clave. Por ejemplo, hemos visto en, en la declaración del State of the Union de Biden, cuando habló del efecto de la información o desinformación en el salud mental de los niños, de las niñas. Y eso sucedió, él habló de eso por la presión de padres de familia y madres del efecto nocivo de esa información, desinformación sobre sus hijos, sobre todo hijas. Entonces, eso es importante. California acaba de pasar políticas sobre el efecto de desinformación sobre niñez. Entonces, hay algunos esfuerzos que ya existen a nivel nacional y estatal que podemos apoyar, pero también empieza con empujar fuertemente a las plataformas de una manera pública que hagan más para vigilar su contenido. Yo creo que es eso. Necesitamos algo con que picarlos, algo fuerte. La gente dice, no, hay que decir, bueno, es mi libertad de expresión, pero cuando tu expresión
afecta a la libertad de otra persona, eso es un problema. Entonces necesitamos algo que las personas que tienen el poder y que sepan que tienen el poder. No podemos dejar que los nihilistas los sigan repartiendo esa información. ¿Qué mejores ganchos podemos tener necesitamos un mejor gancho para unir a la gente? Eso sería una buena estrategia. Otra cosa también es mirándolo como una estrategia de múltiples caminos, porque necesitamos un sí, eso y, porque esas plataformas solo se están usando como un portal a otras plataformas. ¿Y qué tal cuando no podemos regular a esas otras plataformas? Eso ya está sucediendo. Entonces, la estrategia no puede ser presionar a las plataformas porque ya estamos viendo plataformas alternativas creciendo y ampliando que no están bajo regulaciones de Estados Unidos y que están ofreciendo infraestructura y hasta movimientos enteros que se están construyendo. Entonces, necesita un componente de comunicación comunitaria. Hay varias redes de comunicaciones que ya estamos viendo que están tomando contenido que pueden agarrar de otras áreas y solo traducirlo. Hay como una fuente inagotable de eso y no hay. Todas esas son estrategias y avenidas y no solo uno va a ser la solución. Muchas gracias. Ahora quisiera escuchar a la audiencia. Si tienen preguntas, voy a pasar el micrófono. También me interesa personalmente. Yo no estoy muy involucrado en redes sociales, pero cuando me involucro, por lo general me meto en problemas, así que trato de mantenerme al margen. Pero si la respuesta es estar ahí mano a mano en estas redes, pues debemos hacerlo. Gracias, soy Alex Rodríguez. Vivo en el Bronx, New York. Trabajo para una organización que se llama Save the Salmon. Quisiera resaltar lo que dijo Astrid antes acerca de refinar nuestras habilidades para contar historias, de modo que podamos llegarle realmente a las comunidades y decirles que somos los defensores que luchan como los héroes que luchan por el ambiente. Y hay villanos como Exxon y Shell que están consiguiendo esta narrativa. Quisiera recordar a mi mentor que vive en Colón, que hace Pesky Plastic y De Niro the Frog, que son libros para niños en el que en esa historia De Niro, el sapo, le enseña a los niños cuáles son los poderes de dejar conectadas sus electrodomésticos. Y el villano es el fantasma Dra. Es el combustible fósil que, ya saben, se fortalece cuando uno deja un electrodoméstico conectado durante mucho tiempo. Yo quería traer este ejemplo solamente. Y tengo una pregunta para los panelistas. En nuestro trabajo y considerando cómo los comunidades blancas de bajos ingresos fueron instrumentalizadas en contra del resto del país en las elecciones del 2016. ¿Cómo es que vamos a combatir la desinformación y cómo nos vamos a asegurar que en la nación que nuestro marco de justicia ambiental latina esté al servicio de toda la humanidad? ¿Cómo han combatido ustedes este tema en el pasado, este problema? Porque había mucho violencia acerca de parte de esta comunidad pobre blanca en contra de nuestros objetivos. ¿Podrían dar un ejemplo? Pues sí, como mencionaste antes, necesitamos todas las herramientas de nuestra caja de herramientas. Quisiera hacer otro punto, que
este es un problema que no va a ser arreglado únicamente por una organización. Como he dicho antes, la derecha ha creado una infraestructura que amplifica y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Creo que comienza acerca de saber dónde está la gente y sabemos que es muy importante los medios en español para avanzar, pero la verdad es que nuestra comunidad realmente está gravitando hacia WhatsApp, YouTube, Facebook y están creciendo en estas redes a una tasa mayor que el resto de la población. Y entiendo la ironía y esto es difícil para nosotros porque para combatir la desinformación tenemos que ir a las plataformas que están difundiendo esta desinformación y están haciendo dinero, no solamente de nuestro lado, sino del otro lado. Así que tenemos que hablar al final del día sobre las redes sociales y su control, pero también tenemos que hablar, las redes de comunicación tradicionales tienen que concentrarse en las nuevas redes sociales, porque como saben, la derecha ha instrumentalizado esto y tienen un mensaje, pero ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es el mensaje que funciona para nuestra comunidad? Y sí tenemos algunas lagunas en nuestra narrativa. No sabemos cuál es la narrativa exitosa, porque sabemos que la comunidad está con nosotras, ¿no? Y entienden los efectos y los daños del cambio climático porque lo están sufriendo en carne propia. Pero es un reto difícil para nosotros el traducir esto en apoyo y acción, porque ya sabemos que el apoyo está ahí, pero entonces como progresistas debemos llegar ahí con un mensaje y unas respuestas para las preguntas que puedan tener para que estén definitivamente en nuestro lado, porque la derecha realmente está comprometida en estos temas. Lamento mucho que se nos esté acabando el tiempo, pero por favor, vamos a tomar una pregunta más de Aneline. Gracias a los panelistas y a todos los que están escuchando en casa. Sí, tenemos una pregunta de un reportero, un par de preguntas. La primera, ¿por qué creen que estos actores están tratando de llegarle a las comunidades hispanohablantes en particular? Y número dos, los panelistas dieron que hay falta de empoderamiento y de compromiso. Estos son los mayores riesgos, pero ¿qué significa esto exactamente? ¿Qué, qué quiere decir el desempoderamiento en relación a políticas? Y por último, ¿qué exactamente hay una laguna que están buscando estos grupos? Está diciendo que la comunidad latina está buscando información sobre el cambio climático, pero no la encuentra. Y entonces la pregunta primera es, ¿por qué están apuntando a hispanohablantes en particular? Es porque los actores mismos son hispanohablantes. La idea no es necesariamente llegarle a comunidades hispanohablantes, sino que su misión más grande es difundir mensajes de derecha, ideológicos. Estos son actores motivados por la ideología, están creando contenido y ahí sí hay una audiencia y una demanda que busca cierto mensaje ideológico que esté en su propio idioma. Entonces, estos son los actores que están ofreciendo esto. No es que la audiencia esté buscando información climática cierta, sino que están buscando información sobre eventos actuales. Están tratando de navegar el mundo, saber qué está pasando, y hay autores que están tratando de darles explicaciones alternativas con un sesgo ideológico que termina llenando una laguna. Cuando hablé del desempoderamiento y la falta de compromiso, esto se traduce directamente en, en lo esto sucede cuando oímos que el cambio climático es un engaño, que es bioingeniería. Sí, estas son todas cosas que retan nuestra capacidad de evaluar la propia realidad. Entonces, hay eventos extremos climáticos, pero te dicen
que es un engaño. Entonces, ahí uno no se va a involucrar con acción climática ni con acciones comunitarias. Por ejemplo, escribirle cartas a sus representantes, porque entonces la derecha te hace pensar que no tienes poder, que la acción es fútil y que todo está, todo es inventado para controlarme. Entonces, por eso hablo de desempoderamiento, porque esto hace que la gente no se una a la acción climática. Esto es realmente lo que hace. Creo que puedo dar otro ejemplo, otros ejemplos de cómo se traduce esto en términos de las comunidades. Decimos que los actores apuntan o se dirigen a estas comunidades. Es porque, por ejemplo, todos recuerdan el caso de Vanessa Guillén, que fue asesinada. Hubo mucha desinformación. Estaban, los actores estaban diciendo, acusaban, decían que la persona acusada era afroamericano, entonces querían hacer, hay muchos ejemplos de desinformación de votantes, querían darles información incorrecta. El cambio climático, querían hacer una transición. Sabemos que la transición a la economía verde va a incrementar trabajos y salarios, pero hay mucha desinformación que va en contra de esto. Hay maneras específicas en las que la comunidad ha sido afectada por estas narrativas, no solo en su cohesión social, sino también se apunta a sus creencias, su bolsillo, su economía. Estos son ejemplos de cómo afecta. Yo también diría que hay un cierto atractivo del lenguaje. A todos nos gusta nuestra lengua materna, entonces tenemos el atractivo de la lengua, pero también esta percepción, ese sesgo de que estoy leyendo algo en mi propio idioma. Muchas veces a haber más probabilidad de que yo lo crea porque se trata del propio idioma. Entonces, también aquí hay muchos temas de comunicación acerca de por qué la gente se compromete y por qué tiene ciertas acciones. Si entendemos esto, vamos a poder hacer que la gente se involucre en las acciones que queremos. Gracias a todos. Se nos ha pasado muy poco el tiempo. Muchas gracias por estar acá y a estos maravillosos panelistas. Si no han visto el reporte, está al frente para que para que cojan una copia. Perdón que no pudimos responder todas las preguntas, pero podrán responderlas aquí en persona y podrán compartir su conocimiento y su información de contacto para cualquier seguimiento. Muchas gracias.